Hola queridos amigos, la historia de hoy continúa el camino de Huyen, una mujer que ha pasado por demasiado dolor, pero que sigue siendo fuerte criando a su hija y construyendo una vida tranquila junto a Ye. Parecía que la tormenta había terminado. Pero la ex-suegra de Huyen, la señora Hoa, ha vuelto a aparecer trayendo consigo amenazas y una mirada llena de odio. Esta vez no vino a pedir perdón ni a dar consejos, sino a desahogar su ira, a intimidar a Huyen e incluso a hacer que la pequeña Maya rompiera en llanto de miedo. Cuando Ye se enteró de lo ocurrido, no dudó ni un segundo, tomó su moto y fue directamente a la casa de la señora Hoa para enfrentarla para proteger la paz de madre e hija. Pero, ¿acaso una mujer tan rencorosa como la señora Hoa dejará las cosas así de fácil? ¿Tendrá Huyen el valor suficiente para proteger la pequeña felicidad que acaba de recuperar y el amor entre ella y Ye? ¿Será realmente un refugio firme en medio de nuevas tormentas? Los invito a ver La Puerta de la Paz, una historia sobre el coraje, el amor y la fuerza que nace del deseo de proteger. Y no olviden dejar su comentario. ¿Crees que Huyen debería perdonar o defender su felicidad hasta el final? Aquella tarde, el cielo parecía caer más bajo que de costumbre. El viento soplaba seco levantando una nube de polvo rojo que cubría el camino de tierra hacia la pequeña casa de Huyen. Desde lejos se distinguía la silueta de una mujer. Caminaba erguida con el rostro tenso y una mirada afilada como una cuchilla. Era la señora Hoa, la madre de Tuk. Había vuelto al lugar que alguna vez llamó la casa de mi hijo, pero ahora sus pasos parecían los de una extraña que invade un territorio ajeno. Bibi, el perrito que Huyen había criado desde que se mudó allí, empezó a ladrar furiosamente junto a la puerta. Gruñía con el pelo erizado como si pudiera oler el peligro. La señora Hoa frunció el ceño y gritó con fastidio. ¿Qué clase de educación le dan a este perro tan insolente? Dentro del patio, Maya jugaba con unos juguetes de madera. Al levantar la vista, sus ojos se abrieron de par en par al reconocer aquel rostro que había atormentado su infancia. La mujer que había gritado a su madre y las había echado de casa en medio de una noche de lluvia. Maya apretó su juguete con fuerza y gritó: «¡No puede entrar! ¡Mamá Huyen! ¡Hay una persona mala en nuestra casa!». El grito claro de la niña hizo que la señora Hoa se detuviera por un instante. Pero enseguida forzó una sonrisa torcida y fingió un tono amable. «Mi nieta ha crecido tanto. ¿Por qué dices que soy mala? Solo vine a visitar a tu mamá y a ti». Maya retrocedió un paso con la mirada alerta. Huyen salió corriendo de la casa con el corazón acelerado. Abrazó a su hija con fuerza y le susurró con voz temblorosa: «Maya, ven con mamá. Entra a la casa. ¿Sí?». Luego miró de frente a la mujer. En sus ojos ya no había miedo, solo determinación y un leve rastro de compasión. «¿A qué viene usted aquí?». La señora Hoa se quitó el chal de los hombros, dejando al descubierto un rostro endurecido por la ira. «¿Todavía lo preguntas? ¿Crees que eres tan buena y tan pura? Por tu culpa mi hijo está en la cárcel. Querías verlo morir allí, ¿verdad?». Huyen guardó silencio unos segundos antes de responder con calma, aunque su voz sonó helada. «Yo no metí a nadie en la cárcel, señora. Fue él quien se llevó allí con sus propios actos. Tú...». La mujer dio un paso adelante con la voz crispada. «Si no hubieras presentado la denuncia, no lo habrían arrestado. Solo querías venganza. ¿Vas a destruir por completo esta familia?». Huyen apretó a Maya contra su pecho y sus ojos se llenaron de una rabia contenida. «¿Familia? ¿Llama usted familia a un lugar donde me golpeaban, me insultaban en la noche y me echaron con mi hija bajo la lluvia? ¿Eso es una familia para usted?». Su voz se quebró por un instante, pero no perdió la serenidad. «Si ese día usted hubiera dicho una sola palabra justa, tal vez hoy todavía la llamaría madre». El silencio cayó. Solo el viento se colaba entre las enredaderas, moviendo suavemente las flores verdes del huerto.
La señora Hoa apretó las manos, su voz temblaba, no se sabía si por furia o vergüenza. De todos modos, él sigue siendo el padre de la niña. ¿No piensas en él? Huyen miró a Maya y luego levantó la vista respondiendo despacio. Precisamente porque pienso en mi hija tuve que hacerlo. No quiero que crezca con el mismo miedo que me destruyó a mí. ¿Sabe algo, señora? Su voz se quebró apenas. Guardé silencio durante años solo para no avergonzar a su familia. Pero el silencio no salva a nadie. Solo hace que los demás crean que pueden seguir haciendo daño. El rostro de la señora Hoa se puso pálido. ¿Te atreves a decir que yo soy mala? Huyen no apartó la mirada. Sus ojos eran claros, firmes, cortantes. Si usted no fuera mala, ¿por qué se quedó mirando cuando su hijo golpeaba? ¿Por qué culpó a la víctima solo para proteger su orgullo? Esas palabras golpearon lo último que quedaba del orgullo de la mujer, que alguna vez creyó tener todo el poder en su casa. La señora Hoa tembló de ira y chilló. ¿Te crees mejor que yo? Una mujer que dejó a su marido no tiene derecho a hablarme así. Huyen tomó la mano de Maya y la empujó suavemente hacia atrás, interponiéndose frente a la puerta. No dé ni un paso más, señora Hoa. Esta casa ya no es un lugar donde pueda entrar a humillar o amenazar a nadie. El viento sopló más fuerte agitando la cortina detrás de Huyen. Bajo la luz tenue del atardecer, ella parecía otra persona, ya no era la mujer sumisa que agachaba la cabeza, sino una madre dispuesta a proteger su paz con todo lo que tenía. La señora Hoa se detuvo. En sus ojos apareció un destello de miedo. Ya no reconocía a la nuera de antaño, aquella que temblaba mientras servía la cena, que soportaba en silencio los insultos. Frente a ella había una mujer firme, de espalda recta y voz tan clara como el hierro. Huyen habló despacio, con fuerza en cada palabra. No le conté nada al señor Bach porque lo respeto. Pero si sigo callando, ¿cree que me dejará tranquila? ¿O seguirá intentando destruir la vida que estoy reconstruyendo poco a poco? La señora Hoa se quedó sin palabras. En ese instante vio los ojos de Maya, inocentes pero llenos de coraje, tan parecidos a los de Huyen cuando aún creía en el amor. Se dio la vuelta sin responder, aunque su voz seguía cargada de veneno. Disfruta mientras puedas. Algún día pagarás por todo esto. Huyen no contestó, solo abrazó más fuerte a su hija. Los pasos de la mujer se fueron perdiendo, mezclándose con el viento que soplaba sobre los campos junto al río. Bibi ladró una vez más, como para ahuyentar las sombras que quedaban en la puerta. Maya levantó la vista y susurró: «Mamá». Ella volverá. Huyen acarició su cabello y respondió suavemente: «No, mi amor. Nadie volverá a hacernos daño». Afuera empezó a caer una lluvia ligera. Pero dentro del corazón de Huyen, por primera vez en muchos años, la tormenta había terminado de verdad. La tarde había caído ya. El atardecer se desvanecía sobre las tejas viejas, dejando vetas rojas como brasas apagadas. Huyen estaba sentada en la mesa junto a la ventana, la mano le temblaba mientras sostenía un vaso de agua fría. En su rostro todavía quedaban el miedo y las heridas sin cicatrizar. Le contó todo a Ye. La voz se le quebraba de vez en cuando, como si temiera que con solo decirlo, la figura de esa mujer volviera a aparecer en la puerta. Ella ya no vino a aconsejarme como la otra vez, Ye. Gritó, habló con voz áspera, y su mirada parecía querer devorarnos. Maya se asustó mucho, se metió dentro de la casa y siguió sollozando. Nunca la había visto tan agresiva. Es como si hubiera vuelto a ser verdaderamente ella. Ye guardó silencio. Sus manos se apretaron sobre la mesa. Su mirada se oscureció mezclando rabia y pena. Se levantó de un salto, sin decir más, agarró las llaves y salió por la puerta. Huyen alarmada dijo: «Ye, ¿a dónde vas?». Él se dio la vuelta con voz grave y decidida. «Voy a hablar con ella. No podemos permitir que esto siga».
La moto rugió al arrancar, dejando una estela de polvo en el camino de tierra. El viento de la tarde le golpeó la cara helado, pero el pecho de Ye ardía como si tuviera fuego. En su mente estaba la imagen de Maya llorando de Huyen. Temblando, cada escena lo atravesaba como cuchilladas. Se dijo a sí mismo: si alguien osa tocar su paz, no lo dejaré pasar. Al llegar, la puerta del hogar de la señora Hoa estaba abierta. Se oía la tele y olía fuertemente a tabaco. En el patio, la señora Hoa estaba sentada en una silla de bambú, y a su lado estaba el señor Bach, el hombre mayor con el rostro cansado. Frente a ellos, una taza de té aún humeaba y algunas cenizas caían sobre el suelo de baldosa. El señor Bach fue quien habló primero con tensión en la voz. «No podrías dejar tranquila a la niña. Con tu comportamiento me das vergüenza». La señora Hoa alzó la cabeza con los ojos encendidos. «Es fácil para ti decirlo. Si no hago esto, ¿acaso la Huyen me va a faltar al respeto? Tengo que hacer que ella tenga miedo, que recuerde quién manda en esta casa». El señor Bach se puso en pie, la voz le temblaba de ira. «¿Crees que el miedo une a la familia? Cuanto más haces, más alejáis a la gente». La señora Hoa esbozó una risa amarga como alguien que ya perdió la conciencia. «¿Y qué importa que se alejen? Yo quiero que Maya venga a vivir aquí conmigo. Cuando crezca, tiene que cuidar de Tuk. Al fin y al cabo, es mi nieta, es de sangre». En ese momento se oyó la moto de Ye en la entrada. La señora Hoa frunció el ceño y el señor Bach miró hacia la puerta. La puerta se abrió y Ye entró, la ropa con polvo, la mirada contenida en rabia. El señor Bach suspiró y se acercó Cao Ye. «¿Por qué has venido, Ye?», no contestó enseguida. Miró fijo a la señora Hoa y dijo con voz clara: «Señora Hoa, ¿qué pretende con Huyen? ¿Sabe lo asustada que quedó hoy Maya?». La señora Hoa le lanzó una mirada fría. «Esta es mi casa. Hable con respeto. No venga a decirme cómo vivir». Ye apretó los labios, mantuvo la calma pero con fuerza. «Estoy hablando con respeto. Usted está traspasando los límites. Si sigue amenazando o perturbando a Huyen, denunciaré a la policía. La ley no permite que nadie use el rol de suegra para intimidar a otra persona». La señora Hoa soltó una risa que rasgó el ambiente. «¿Te atreves? Huyen sigue siendo mi nuera. Tengo derecho a visitarla. ¿Qué he hecho de malo?». Ye dio un paso adelante con la mirada helada. «Visitar. Llamarlo visita cuando le gritas a una niña. Cuando haces que una niña tenga que decir, esa mujer es mala. No, usted no viene a visitar, viene a sembrar miedo». El patio quedó en silencio. El señor Bach miró a Ye con los ojos vidriosos y dijo con voz quebrada: «Tienes razón. Yo le he dicho muchas veces que pare, pero ella no me escucha». La señora Hoa golpeó la mesa con fuerza con voz aguda. «Todos están contra mí. Tú me reprochas por la niña y tú», señaló a Ye. «¿Quién eres para meterte en los asuntos de mi familia?». Ye respondió sin apartar la mirada: «Soy alguien que está dispuesto a ponerse en medio cuando veo que se hace daño. He visto cómo Huyen ha sufrido durante años en esta casa. ¿Sabe lo que hizo su hijo?». «¡Cállate!», gritó la señora Hoa roja de ira. «¿Qué sabes tú? Es su marido. Los asuntos de pareja no son asunto de forasteros. Por culpa de gente como usted, las mujeres sufren siempre», gritó Ye con voz rota por la indignación. «Usted se ampara en la familia para encubrir y justificar lo malo. Pero la familia no es excusa para cometer injusticias». El señor Bach se sobresaltó y las lágrimas le brotaron. Agarró el borde de la silla y dijo débilmente: «Escucha, Hoa. Te estás volviendo cruel». La señora Hoa se volvió con lágrimas en los ojos, pero manteniendo la arrogancia. «Lo hago por mi hijo». «No estoy equivocada», Ye negó con la cabeza y añadió en tono firme como una sentencia: «Se equivoca. Olvida algo importante, no se fortalece la sangre pisando las lágrimas de otros». Ye se dio la vuelta y se marchó. Al llegar a la puerta, el señor Bach le llamó con voz ronca y temblorosa:
Kauye, gracias. Eres la única persona que ha dicho lo que yo no tuve valor para decir. Ye se detuvo y asintió con la cabeza. Solo hice lo que debía, señor. Solo le pido que lo calme. Si vuelve a molestar, presentaré la denuncia. El señor Bach asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Lo entiendo. La controlaré por todos los medios. Cuando Ye se fue, el viento levantó la cortina de bambú, se escuchó el crujir de la silla, los suspiros de la gente mayor y los sollozos enojados de la señora Hoa, todo mezclado como una música rota. Esa noche, Ye regresó a la casita donde Huyen y Maya esperaban. Bibi estaba en la puerta aún alerta. Maya corrió a abrazarlo. «Tío Ye, ¿volverá esa señora?» Ye se agachó y le acarició la cabeza. «No, Maya. Te lo prometo, nadie te volverá a asustar». Huyen lo miraba con los ojos llenos de gratitud y emoción. Ella dijo en voz baja: «Estaba muy asustada, Ye. Pero gracias a ti ya no me siento sola». Ye sonrió y le apretó la mano. «Nadie tiene derecho a hacerte temer. Estaré aquí por ti, por Maya, por esta paz». Afuera la enredadera de la parra se mecía con el viento. Sonó una campanilla de bambú clara y suave, como si el cielo quisiera decir: «A partir de ahora esta casa encontrará calma». Pero en algún rincón oscuro, la señora Hoa todavía no había renunciado. Ella se quedó sola en la casa grande, la luz parpadeante iluminando su rostro arrugado y lleno de reproche. Con voz entre lágrimas y rencor murmuró: «¿Creen que con esto basta? Ni pensarlo. Todavía no he perdido». Y así la tensión subterránea no cesó, apenas empezaba. El camino que llevaba a la casa de Huyen aún tenía charcos dispersos. La luz del atardecer se reflejaba en el tejado viejo, tiñendo todo el paisaje de un tono dorado y melancólico. Desde la cocina, Huyen avivaba el fuego mientras miraba hacia la puerta. Al oír el sonido del motor familiar detenerse frente al portón, su corazón dio un pequeño vuelco, una mezcla de alivio y preocupación. Salió apresurada al porche. Ye entró con el polvo aún en la ropa y el cansancio marcado en el rostro, aunque sus ojos seguían brillando. Huyen lo miró con inquietud. «Fuiste a ver a esa mujer. No tenías miedo. Es impredecible. Solo temo que te haya pasado algo». Ye sonrió levemente, su voz tranquila pero firme. «No fui a discutir, fui a decir la verdad. Todo eso ya quedó atrás, pero si vuelve a acercarse a molestar, iremos a la policía. Nadie tiene derecho a asustarte más a ti ni a Maya». Al escucharlo, Huyen quedó en silencio unos segundos y luego exhaló aliviada. Asintió con lágrimas brillando en los ojos, no por miedo, sino por sentir que al fin alguien la protegía después de tantos años cargando sola. Ye continuó con voz pausada y cálida como el viento de la tarde: «Creo que deberíamos poner una puerta nueva, una fuerte para proteger la casa y para que Maya esté más segura. Aunque esta casa sea pequeña, debe ser un lugar donde pueda dormir sin miedo a que alguien toque la puerta en mitad de la noche». Huyen lo miró, sus ojos se suavizaron llenos de confianza. «Tienes razón. Te ayudaré. Pondremos la puerta y también plantaremos una enredadera de bugambillas, para que cuando Maya crezca solo recuerde esta casa por el olor de las flores y las risas, no por las discusiones». El silencio volvió, solo se oía el crepitar de la leña en el fogón. Huyen regresó a la cocina. El aroma del caldo de verduras se mezclaba con el del arroz recién cocido, llenando el aire de una calidez tranquila. Ye se sentó en el umbral observándola moverse frente a la olla. La luz del fuego rozaba suavemente el borde de su ropa. Aquella imagen le ablandó el corazón. Hacía mucho que esa casa no se sentía tan viva, tan como un hogar. Maya estaba sentada junto a la cama con el cuaderno abierto en una lección de matemáticas. Levantó la vista y dijo con su voz dulce: «Tío Ye, ¿me enseñas esto? No lo entiendo». Ye sonrió y se acercó. «A ver, aquí tienes que sumar primero, luego restar. ¿Ves? Es fácil». Maya dio un saltito de alegría.
Ah, ya entendí, eres el mejor tío. Las risas de la niña llenaron la casa mezclándose con el viento que movía la parra del porche. Huyen levantó la vista sonriendo una sonrisa serena rara después de tantos días grises. En su mirada había gratitud y paz. Yela miró sus ojos, se encontraron en silencio. Él murmuró lo justo para que solo ella escuchara. ¿Ves? La paz no necesita cosas grandes, solo hace falta alguien dispuesto a cuidar lo pequeño. Huyen asintió sujetando con fuerza la cuchara de madera, su voz temblorosa pero cálida. Gracias, Ye. Hacía mucho que esta casa no olía a felicidad. El fuego seguía ardiendo proyectando su luz cálida sobre 3 rostros, el de un hombre sereno, el de una mujer que había sufrido demasiado, y el de una niña que aprendía sus primeros números. Afuera, el crepúsculo se apagaba del todo, dejando solo el canto de los grillos y el olor de la tierra mojada. Por primera vez en muchos años, Huyen sintió una paz real, no la del silencio impuesto, sino la de saber que había alguien dispuesto a quedarse y reconstruir con ella lo que se había roto. Y en ese momento comprendió, cuando alguien se queda no por lástima, sino porque quiere atravesar contigo todas las tormentas. Eso es un hogar.